Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que en este sábado 14 de septiembre nos pongamos en la santa presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz, la asistencia del Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les anuncio la palabra de Dios para este día. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 14 al 22. Queridos hermanos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Considerad al Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Con mucha alegría les comparto el Evangelio de este día que es tomado de San Lucas, capítulo 6, versos 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué bella palabra la que nos presenta el Señor en este día. Día sábado, día mariano por excelencia. Queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy nos va a decir el apóstol Pablo: queridos hermanos, huid de la idolatría. Y dice, os hablo como a personas sensatas. Y habla del cáliz, de la bendición, y habla también del cuerpo, el pan que partimos como comunión con el cuerpo de Cristo. Está hablando de la Eucaristía, el cáliz y el pan. Y va a decir el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que muchos de ustedes estén comiendo el cuerpo y bebiendo de este cáliz de salvación y sigan todavía en las idolatrías, en el pecado del mundo? Sigan todavía entre las dos aguas, el agua dulce y el agua putrefacta, el agua limpia y el agua sucia. ¿Cómo es posible?, dice el apóstol Pablo. Y dice entonces, no podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. ¿Cuál sería el cáliz de los demonios? Aquel que se la pasa en las cosas del mundo, pero quiere estar también en las cosas de Dios. Y dice el apóstol, no podemos beber de los dos cáliz, porque entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a provocar los celos del Señor. Y entonces dice, ¿acaso somos más fuertes que Él? Es decir, mis queridos hermanos, que tenemos que tener realmente una conciencia clara delante de las cosas de Dios. Está bien que nos equivoquemos. Está bien en algunos momentos que cometamos errores, porque eso pasa. Y no por eso vamos a ser condenados. Lo difícil y lo complejo del asunto es cuando nos acostumbramos, escuche bien esta palabra, nos acostumbramos a vivir en el pecado y buscar de las cosas de Dios. Porque ahí es donde se da la corrupción de la cual habla el Papa Francisco. Él dice, pecadores sí, corruptos no. El pecador es el que comete errores por su debilidad, pero se arrepiente, los confiesa, y entonces recibe la gracia de Dios y sigue luchando por ser mejor cada día. Ese es el pecador. Y todos nosotros somos pecadores. ¿Cuáles son los corruptos? Corrupto es aquel que cae en pecado, comete pecado, ama el pecado, se queda con el pecado y encima de todo quiere continuar en las cosas de Dios como si no pasara nada. No podemos despertar los celos del Señor, mis queridos hermanos. Tenemos que estar con Dios o estar con el mundo. No podemos estar en aguas tintas, ahí medio sí, medio no. Eso no le gusta al Señor. Despierta la ira y los celos del Señor. En el Evangelio del día de hoy se presenta a Jesús con unas palabras muy poderosas, muy bonitas. Quisiera destacar algunos versos del Evangelio del día de hoy. Dice, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Es decir, mis queridos hermanos, cada cosa en su lugar. No podemos pretender sacar bien de aquello que está corrupto, de aquello que está dañado. Hay personas que se engañan pensando, no, de esto yo puedo sacar algo bueno. Dios puede sacar cosas buenas, pero lo natural es que del árbol bueno vengan los frutos buenos y del árbol malo salgan frutos malos. Si estamos en ese árbol malo, si hemos dejado que la corrupción y el pecado viva con nosotros, no podemos pretender que las cosas nos salgan bien. No podemos pretender que el Señor bendiga lo que está mal. No podemos pretender seguir adelante como si nada estuviera sucediendo. Por eso dice Jesús, el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, qué es lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué es tan dañino el chisme, la calumnia, todo esto que se habla mal de los demás? Porque eso está indicando que su corazón está lleno de ira, de envidia, de celos, que usted quiere destruir al otro porque usted está dañado por dentro. De un corazón bueno nunca van a salir comentarios malos.
Eso es natural y es lo que dice Jesús en el Evangelio del día de hoy. Dice Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Y pone el ejemplo del que edificó sobre roca y el que edificó sobre arena. A veces nuestra vida cristiana está edificada sobre arena. Y esto sucede cuando escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Si nosotros no estamos cimentando en una vida de virtudes, en una vida de cumplimiento de los mandatos del Señor, después no le echemos la culpa a Dios porque el hogar, porque la casa, la familia, porque los hijos, porque el esposo, porque la situación económica se vino abajo. No podemos culpar al Señor y reclamarle: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué perdí mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos en las drogas? Hermanos, si no estamos construyendo sobre roca, tarde que temprano las cosas se nos van a venir abajo. Un matrimonio que se celebra y que la pareja ese día comulga, pero nunca más vuelve al templo, es un matrimonio desde ese mismo día que está destinado al fracaso. Y no quiero hablar como dicen, como ave de mal agüero. No, simplemente es la realidad. No podemos pretender sacar cosas buenas donde no hay bondad, donde no nos estamos llenando de Dios, donde no se le está enseñando a los hijos el camino de Dios de una manera clara y precisa. Después no podemos aspirar que esos hijos caminen en el camino de Dios. Queridos hermanos, tampoco quiere decir que esto sea una regla que siempre se cumpla, en el sentido de que si yo hago las cosas bien, entonces todo me va a salir bien. Y hay muchos hogares, muchas familias, donde se han educado a los hijos bien en valores cristianos y el hijo se puede descarriar. Porque si el hijo escucha la palabra pero tampoco la pone en práctica, entonces su vida se va a desplomar y va a caer en los vicios, va a caer en los pecados. Queridos hermanos, cimentemos siempre en el Señor. Hagamos caso. No le digamos Señor, Señor, si no estamos cumpliendo los mandamientos. Sigamos el precepto y el camino del Señor, porque esto nos llevará a la vida eterna. Pidámosle al Señor esta gracia en este día. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios. Recuerda, querido hermano, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Con esto apoya la evangelización digital. También invito a que muchas personas compartan este contenido con otros contactos. Hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y quizás alguien abra el oído a la escucha de la palabra. Feliz día en el amor de Dios.